hablar un rato y nos va a brindar sus conocimientos en lo que es café, salud y calidad de vida. Tenemos que producir café con calidad, pero también tenemos que cuidar la calidad de vida de nuestros consumidores. El doctor Manuel Elkin Patarroyo Murillo es doctor en medicina de la Universidad Nacional de Colombia, tiene estudios de posgrado en universidades de Yale, Estados Unidos, Rockefeller, Nueva York, Estados Unidos, y el Instituto Karolinska de Suecia. Actualmente está en la Universidad Nacional de Colombia. Él es una persona de amplia trayectoria, ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia, fue profesor adjunto de las universidades de Yale en Estados Unidos, en Rockefeller, Nueva York, Estados Unidos, es fundador de la fundación del Instituto de Inmunología de Colombia, tiene 27 doctorados honoris causa en diferentes países del mundo, como España, Colombia, Canadá, Grecia, Costa Rica y Venezuela. También, por su amplia trayectoria, le ha merecido tener 11 condecoraciones internacionales, el premio Robert Koch de Alemania, el premio Príncipe de Asturias en Ciencias, el premio de la ciudad de Edimburgo, Inglaterra. Don Manuel también es médico del año de Francia, tiene el premio de Italia en Ciencias y un poquito más, es 4 veces Premio Nacional en Ciencias de Colombia, Alejandro Ángel Escobar. Entonces, es bien difícil decirles que tenemos a una eminencia enfrente. Sí, es él, el doctor Patarroyo, que muy amablemente nos va a acompañar y nos va a brindar sus conocimientos. También es importante señalar que se encuentra el señor embajador de Colombia con nosotros. Bienvenido, señor embajador. El viaje que hemos hecho en estos 2 días ha sido, empezamos a conocer un poco cómo está el mercado, cuáles son sus tendencias, qué está prefiriendo el mundo nuevamente, qué debemos hacer, qué debemos cambiar posiblemente y qué podemos tener en perspectivas. Con números, el doctor Brando nos dijo cómo está el mercado, qué es, para dónde está yendo, cómo conocerlo, qué debemos de hacer para conocerlo. El doctor Vieira nos enseñó y nos dijo por dónde está la ciencia caminando. La ciencia va más arriba de lo que nosotros estamos pensando. Otros países están pensando en transgénicos. Entonces quisimos recordarles que todo evoluciona y que nada es estático. Y este evento trata de imprimir eso en cada uno de nosotros. Nunca terminamos de conocer, nunca terminamos de aprender. También hoy, para terminar, cómo está el mercado y todo eso, pero el que se tome el café tiene que estar contento, lleno de vida y lleno de salud, ¿verdad? Entonces, para eso el doctor Patarroyo es el mejor experto y es el mejor exponente que nosotros pudimos haber conseguido para educarnos. Así que dejo con ustedes al doctor Patarroyo.
Querido Sergio Lombardo Gil, gerente general de Procafé de este hermoso país, excelentísimo señor embajador de mi querida patria en esta bella nación del Salvador, señor cónsul, señor Néstor Osorio, presidente de la Organización Internacional del Café, querido Ricardo Espitia, ¿dónde está? Se me perdió. Allá está, bien acompañado como siempre. Director ejecutivo del Consejo Salvadoreño del Café, distinguidas personalidades, sé que se encuentran acá un sinnúmero de presidentes de las distintas sociedades cafetaleras de Centroamérica. Me gustaría mencionarlos a todos individualmente, uno a uno, pero la verdad se me iría el tiempo de la conferencia, puesto que he tenido tanta oportunidad de interactuar en una forma tan amable, tan querida con los amigos no solamente de Salvador, sino también de Honduras, de Nicaragua, de Haití, de distintas partes de Centroamérica, que les ruego disculpas a todos no mencionarlos individualmente, pero sepan que dentro de mi corazón y mis afectos están cada uno de ustedes como persona. En España existe un decir que a mí me gusta mucho, y la verdad reza de la siguiente forma: es de bien nacido ser agradecido. De manera pues de que lo primero que me gustaría decir, entre otras cosas, es que quiero expresar mis más sinceros agradecimientos tanto al Consejo Salvadoreño del Café, a su director general, Ricardo Espitia, a la presidencia de Procafé. Aquí está nuestro querido amigo, de todas maneras Sergio, a todas las personas que han sido extremadamente cordiales y amables y que han hecho la estadía mía en este hermoso país de lo más agradable, de lo más placentero. Mi padre me enseñó desde muy temprano una cosa, y es que una ciudad es una cara. A uno le hacen amables los sitios, y en la misma medida en que la gente se porte con la misma amabilidad, el mismo calor, la misma felicidad de compartir, eso le hace más imborrable el recuerdo y la estadía de esa persona en esa ciudad, en ese país. De manera pues que lo primero que quiero es recalcar, reiterar mis más sinceros agradecimientos a ustedes por esta cordial invitación a venir a conocer a su hermosísimo país, a los amigos que me han hecho tan placentera, a Ricardo, a Sergio, a los Sergios, a Jeff, a Roberto, a todos, absolutamente todos, que me han hecho tan agradable la estadía acá. La historia realmente comienza un poco La historia comienza realmente un poco de una manera muy coloquial, y les voy a decir por qué mis vínculos con el café. La verdad es esa. Después hablaremos ciencia asequible, pero de todas formas dura y madura. De manera pues de que sí quería contarles por qué un individuo que hace vacunas está involucrado con el café. Y es que le debo, entre otras cosas, no me molesta decirlo, lo digo con orgullo, le debo mi educación al café. Yo vengo de un pueblo pequeñito del sur del Tolima, un departamento de mi país bastante cafetero, y en ese pueblo pequeñito donde nacimos los 11 hijos de el mismo padre y la misma madre, resulta que allí en ese pueblito pequeño llamado Ataco, que tiene un homónimo en este país, de manera pues de que allí mis padres tenían un almacencito de miscelánea, en donde de la misma forma que se vendía arroz, se vendía ropa para hombres, vestidos para mujeres, jabón, etcétera, etcétera. De manera que es para decirles que para mucho orgullo provengo de una familia de clase media de provincia. Con eso, con ese trabajo que ellos ejercían en su almacencito, pues mantenían y obtenían justamente aquello para que nosotros pudiéramos sobrevivir.
Pero tenían una finca cafetalera, tenían una finca de aproximadamente unas 2,5 hectáreas. No era muy grande, era una cosa relativamente pequeña. Pero todo lo que era el dinero que se sacaba de la venta de ese café era para la educación de los hijos. Y la educación, los 11 hijos, se debe a la finca de El Quindío, que estaba localizada en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, en Colombia. De manera pues de que los 11 hijos, de los 11, 10 somos profesionales, de los 10 somos doctores en ciencias, en pediatría, en cáncer, en lo que sea, administración de empresas, etcétera, etcétera, posgraduados todos. Pudimos hacer nuestra educación primaria, secundaria, universitaria y postdoctorada gracias al café. Dentro, no me molesta decirlo, lo digo con orgullo, no tengo por qué presumir de nada. Quienes me conocen saben muy bien que soy así y que no podré cambiar de ninguna manera. No soy de los apellidos de altos abolenguos para nada. La verdad que tampoco me importa, en serio. Después de ese ridículum que acaba de presentar Sergio, yo pienso que es muy poco lo que se preocupa uno ya hoy en la vida por dárselas o presumir de algo. De manera que fue así como gracias a la venta del café de esa finquita llamada El Quindío, nosotros pudimos educarnos, y de allí viene mi cariño, mi afecto por el café. De niño me lo pasaba yo correteando por la finca, que quedaba escasamente a 1 hora del pueblito, a caballo o a pie, como quisiera, de todas formas. Y me lo pasaba correteando y me lo pasaba, recuerdo muy bien dentro de mi memoria, de 7 años, por la época de la cosecha grande, porque allá en Colombia tenemos una que se llama la grande y la otra que se llama la de Mitaca, que es una pequeña cosecha que aparece en la mitad de los dos periodos. Yo me acuerdo que por esa época yo me lo pasaba por entre los cafetales jugando con los otros niñitos y pues fastidiando a los obreros, a los recolectores. Pues, era el hijo del dueño, molestaba, pues, de manera pues, de que me daba algo de legítimo derecho para fastidiar la vida un rato. También, y no he cambiado en eso, para echarle el ojo a algunas de las muchachitas que había por ahí también, de alguna manera, pues no he cambiado, de verdad. Y lo cierto es que crecí dentro de un medio cafetero, totalmente cafetero. Mi familia, pues obviamente, cuando se hacía la recolección de la cosecha, pues estaban los individuos que eran los recolectores, ¿sí? Y ya luego venía la despulpada, luego venía el proceso de, ¿cómo es que se llama? No mejoramiento, es que se me olvidó la palabra ahorita, luego venía lo de secado, y yo me lo pasaba de niño jugando ahí. Muchas veces nos bajábamos cuando ya el grano estaba seco, nos bajábamos desde la finquita hasta la Federación Nacional de Cafeteros en el pueblito, que tenía una sede en la cual se vendía el café, obviamente pesado por arrobas, con esas romanas viejas y antiguas en las cuales se hacía el mejoramiento. Pero me acuerdo mucho, entre otras cosas, bastante, en una área relativamente grande donde se hacía, no solo después del beneficiamiento, se hacía la secada, encontrarme, y me acuerdo mucho que mis papás me daban algunas moneditas de centavo por ir recogiendo paulatinamente las pepas negras, que éramos las que teníamos que obviamente poner en otro saco, y yo no sé después qué hacían con ellas. La verdad es que me acuerdo muy bien de que por cada kilo me pagaban 5 centavos de peso colombiano en esa época, y pues me empeñaba en recoger buena cantidad de pepitas negras, que eran las que obviamente había que descartar. De eso tengo memoria muy clara, muy nítida, y me acuerdo mucho que así duré hasta los 18 años. Desafortunadamente, por distintas razones, mi familia tuvo que irse de allí para otro sitio. Perdí la oportunidad de volver a la finca, volví ya bastante mayor, y mis padres la vendieron hace aproximadamente unos 14, 15 años, y perdí ahí el contacto directo con lo que es el café, pero fue reciente. Yo tengo 58 años, de manera pues de que lo haya perdido en los 40 ha sido una impronta muy grande y muy larga del contacto con el café. Pasó el tiempo
y me dediqué a trabajar, a hacer investigación científica en la parte de medicina, que es mi carrera. Pero como toda una vida me gustó el desarrollo del concepto de las vacunas, y fui a parar a la Universidad Rockefeller de Nueva York y posteriormente al Instituto Karolinska de Estocolmo, me fascinó la química. Y es así como llegué a desarrollar la primera vacuna químicamente hecha en toda la historia. La razón de todos esos premios y condecoraciones es esa. La verdad es que desarrollamos la primera vacuna químicamente hecha de la historia, que es la vacuna contra la malaria, que protege entre el 30 y el 50% de las personas que son vacunadas. Actualmente estamos trabajando en un proceso más activo que ese, que es el llevarla a cerca del 100%. Llevo los últimos 12 años dedicado a ese trabajo y yo pienso que ya estamos al final de la tarea y que en un par de años, 2, 3 años, le podremos entregar a la gente, a la humanidad entera, una vacuna con una eficacia cercana al 95%. Ese es mi proyecto de vida, lo mismo que la otra, la de tuberculosis, etcétera, etcétera, pero desarrollada desde el punto de vista químico. Como me fascinó la química, esa es la razón por la cual no deben sorprenderse que el título de la conferencia sea Composición Química del Café y sus efectos en la salud. Es tratar de entender a un nivel molecular al máximo de lo que puede el conocimiento humano, que es a nivel de la química y la física, las funciones biológicas de esas moléculas. Eso lo traje a colación justamente para contarles el por qué es esta la razón de la conferencia, el por qué la llamamos Composición Química del Café y sus efectos en la salud. Ahora bien, dentro de ese contexto, lo que me queda por contarles es que hace 22 años, 25 años, cuando me dediqué a sacar la vacuna contra la malaria, Belisario Betancur, quien en ese momento era el presidente de Colombia, me sentó al lado a un mocoso arrogante, absolutamente insoportable, llamado Diego Pizano Salazar, que ustedes lo conocen. Es realmente una de las personas más queridas de nuestro país, es un individuo absolutamente brillante, humanamente estupendo. Pero resulta que Belisario me sentó a este mocoso al lado y comienza a hacerme preguntas sobre química. El Pizano ese, ¿ya? Y entonces resulta que comienza a hacerme preguntas y se suponía, entre otras cosas, que ese era economista y no había ninguna razón lógica para que estuviera cuestionándome mis conocimientos en química. Entonces yo me exasperé con ese pedante que tenía al lado y le dije: óigame, mire, vea, una cosa, a ver, usted es economista, ¿no? Yo soy médico y soy químico, entonces ¿por qué nos estamos cuestionando? Me dijo: no, profesor, es que yo tuve de compañero en la Universidad de Cambridge a uno de los más grandes químicos del mundo y ese era mi compañero de habitación. Entonces yo le preguntaba mucha química a él, pero él nunca me preguntó nada sobre economía. De manera que yo aprendí mucha química y mi compañero no aprendió nada de economía. Le dije: pues aquí va a atacar burro, como decimos nosotros en mi tierra, y de esa manera vamos a hacer un trato. Yo aprendo, usted está trabajando sobre café, yo aprendo sobre café y usted seguirá aprendiendo sobre química. Y desde esa época, desde hace más de 25 años, vengo interesado en el conocimiento de las cualidades químicas del café. Me involucré por la parte afectiva, por la parte, llamémosla, de mis recuerdos, de mis afectos, de mi gratitud al café, porque hizo mi vida, y la hizo la de mis hermanos y la familia entera, hizo la vida nuestra completa, pero también por el reto que tenemos con Diego Pizano. El caso concreto es que el librito que distribuyeron para los médicos en la semana pasada, en la conferencia anterior, está escrito y editado por Diego Pizano, justamente en base al conocimiento de lo que es la química del café y su efecto en la salud. Esas son las dos razones y el argumento por la cual estoy sentado aquí esta noche. El tercer punto es que estando en Cartagena de Indias dicté una conferencia que me hubiera gustado que fuera mejor y cada día trato de mejorarla porque cada día, con las preguntas que me hace la gente, cada día me forzan a estudiar más. Al Pizano ya no le tengo nada que enseñar y el Pizano no creo que tenga nada para enseñarme tampoco. Somos íntimos amigos y somos socios. Él sigue siendo igual de insoportable
¿ya? De manera pues de que seguimos igual con el Diego Pizano. Nos queremos más que hermanos, seguimos igual. Lo conocerán ustedes un día después y se encontrarán que es una maravillosa persona, un maravilloso ser humano, solo que mantenemos ese juego de ping-pong psicológico entre los dos para mantener una relación bastante grata. De manera pues de que el tercer punto es que estando en Cartagena de Indias hace aproximadamente 2 años, ¿verdad, Sergio? En Cartagena de Indias, allá me encontré con Ricardo y me dijo, usted tiene que venir a El Salvador, tiene que venir a nuestro país y contarnos lo que le ha contado a la gente que está asistiendo a esta reunión de la organización, del congreso de la Organización Internacional del Café en Cartagena de Indias. Yo quiero que nos las cuente y esa es la razón por la cual estoy aquí. Mi gratitud al café, mi gratitud a Pizano y mi gratitud a Ricardo y a los amigos que nos han invitado a estar aquí. De manera pues de que ese era el prolegómeno y las razones por las cuales hoy estamos aquí. Ahora sí, a trabajar, porque Ricardo me dijo que era una sola conferencia, me clavó 14 entrevistas y sigo recibiendo lo mismo. Y no me ha invitado a cenar todavía. Me falta la pena. La gente pensamos, entre otras cosas, gracias, la gente pensamos, entre otras cosas, y asociamos café con cafeína. No hay sesgo más grande que ese. El café tiene más de 1300 moléculas. Ustedes se imaginan eso. 1300 moléculas son las que hasta el momento van contabilizadas. Y se sabe que hay muchas más que por su volatilidad todavía no han sido o no han podido ser bien caracterizadas. De manera pues de que es un compuesto bastante complejo. Pero al igual que sucede con los seres humanos, hay variaciones en la proporción de esas moléculas. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, en un momento determinado, un café de variedad arábica y lo compara con el robusta, va a encontrar que hay diferencias en la composición de esas sustancias que componen el café arábica o robusta. Miremos algunos de los componentes. Si usted mira también otra cosa importante para poder analizar el café y sus cualidades, tanto nutricionales como organolépticas, como biológicas, entienden ustedes, entre otros, que tienen que mirar que el café, tienen que analizarlo desde el punto de vista del grano verde, o desde el punto de vista del grano tostado, o desde el punto de vista del instantáneo. Miremos, el café contiene, y lo disecaremos para que ustedes se den cuenta lo que ustedes están perdiendo, ¿ya? Así de sencillo, tiene gran cantidad de minerales. Si usted toma 1 gramo de peso de café seco, ¿sí? Ustedes encuentran que aproximadamente el 3 al 4% de ese peso, de ese gramo, son minerales. En el tostado es prácticamente lo mismo, en el robusta es un poquito más, al igual en el tostado, pero en el café instantáneo la composición de los minerales de ese café, miren cómo se multiplica entre 2 y 3 veces. Entonces hay una mayor concentración de minerales en el café tostado, en el instantáneo, perdón, me corrijo. Y hay una ligera diferencia entre el robusta y el arábica. Pero miren la cantidad que hay en el café de cafeína. Hay una parte de 100 de cafeína, pongámoslo así. Aquí hay 2 partes de 100, pero en el instantáneo usted tiene de 4,5 a 5 partes, es decir, en el proceso de producción del café instantáneo usted está incrementando enormemente la cantidad de cafeína. Entonces no se sorprendan si ustedes tomándose una taza de café tostado, común y corriente arábica, pues tienen un cierto grado de excitación, pero que anden como una moto después de haberse tomado un instantáneo también tiene una lógica, eso es absolutamente real, es esto. A su vez, el café contiene una serie de sustancias que llamaremos trigonelinas. No se acuerden de estos nombres, que la verdad eso es solo para los químicos y neuróticos como yo, pero eso es otra cosa, ¿sí? Y contiene también una gran cantidad de lípidos o grasas. Pero noten ustedes cómo, independiente de que haya una relativa semejanza en la proporción entre la arábica y el robusta, cuando se produce o se obtiene café instantáneo, esto baja dramáticamente hacia casi 1/8 o 1/10 parte. Después miraremos cuál es la importancia de estos lípidos más adelante, porque eso tiene mucho que ver
desde el punto de vista de la protección para la enfermedad de Parkinson, para la protección del daño hepático que se puede causar y conducir a la cirrosis, tiene una gran cantidad de cualidades. Esos lípidos que se pierden o se destruyen en el proceso de la generación de café instantáneo tienen unas cualidades biológicas importantísimas. Estos ácidos que nosotros llamamos clorogénicos, le voy a pedir que se acuerden de muy poquitas cosas, que se acuerden de cafeína, de los lípidos, de los ácidos clorogénicos. Noten ustedes cómo se baja a una cuarta parte y en algunas oportunidades a la mitad cuando se hace el proceso de tostamiento. De manera pues de que en el grano verde hay diferencias desde el punto de vista de los componentes orgánicos con respecto del café tostado y hay diferencias con respecto del café instantáneo. Ahora bien, miremos por ejemplo estos azúcares, los oligosacáridos, los azúcares, los azúcares, que es así, ¿ya? Noten ustedes en el tostamiento cómo se baja dramáticamente, puede llegar a desaparecer dependiendo de la temperatura y también dependiendo del tiempo de tostamiento, de manera que usted puede quemar todo el azúcar que tiene en su café, de manera que está aquí. Y miremos acá, polisacáridos, es decir, azúcares más complejos, puede usted llegar a hacerlos prácticamente desaparecer en el café instantáneo. De manera que cuando hablemos, por favor, de cafés, y ustedes que tienen, yo lo he probado todo en una forma perversa, porque como los colombianos siempre decimos que tenemos el mejor café del mundo, ¿sí? Entonces es para poder llegar y decirles, hombre, pero ¿sabe que los salvadoreños también tienen otro muy bueno? Llegar y decirles así, pues, porque la verdad, lo he probado, lo he saboreado, y tiene un sabor exquisito, pero bastante exquisito. De manera que hay que ser siempre ecuánime en los conceptos. ¿Bien? Ahora bien, miremos ahora parte de la composición importante de los cafés. Miren ustedes, por ejemplo, los aminoácidos. Los aminoácidos son las piedras fundamentales dentro o con los cuales se contienen las proteínas. Y resulta que ustedes probablemente lo sepan, pero tal vez no lo tengan muy fijado, el café contiene prácticamente todos los aminoácidos, noten ustedes, sobre todo aquellos aminoácidos que son esenciales, como el ácido aspartico, el glutámico, la leucina y la fenilalanina. Estos dos últimos son fundamentales porque el organismo humano no los puede prácticamente sintetizar. Y si usted les da ese suplemento en el café, pues hombre, le está produciendo a la persona la posibilidad de sintetizar mejor cantidad y de una manera más apropiada proteína. De manera pues de que yo no les estoy diciendo que el café es un alimento completo, pero sí que es un suplemento alimenticio estupendo, fantástico. De manera pues de que quiero que quede claro, no es completo, pero es un suplemento alimentario increíble. De manera pues de que ese es el asunto. Ahora miremos qué pasa cuando usted tuesta el café. Cuando usted tuesta el café, miren por ejemplo este aminoácido que se llama arginina, que también es fundamental, lo abuele, prácticamente lo elimina, no importa que sea de arábica o de robusta. Y este otro que es llamado cisteína, que es el que hace que las proteínas, en lugar de ser lineales, se enrollen, porque donde hay una cisteína, resulta que se pega con su hermanita. Y al pegarse, no importa que la cisteína esté en el número 50 y la otra esté en la 120, las dos se pegan y entonces hacen un enrollamiento de la molécula que le permite funcionar a las moléculas de tipo proteico. Eso es lo que nosotros llamamos la cistina. Cuando las dos hermanitas se juntan, se llama cistina y es eso lo que permite que la molécula se enrolle para cumplir una función. Pero miren ustedes justamente cómo el tostamiento puede llegar a bajar a una décima parte la concentración de la cistina. También a este otro aminoácido que no es esencial, pero que es bueno tenerlo, que es la serina, le puede usted pegar un tortazo que lo baja a una cuarta parte o puede llegar inclusive a acabarlo en el proceso de tostamiento. Entonces, lo que quería dar el mensaje para decirles es, existen las partes fundamentales para que se pueda hacer la síntesis de las proteínas, es decir, desde el punto de vista de alimento complementario, el café contiene muchos, prácticamente todos los aminoácidos que son necesarios, sobre todo aquellos fundamentales que son necesarios para que haya una apropiada síntesis de las proteínas. De manera que es eso. Tenemos, por ejemplo, aquí, ¿por qué a la gente le gusta más el arábica
o le puede gustar en un momento determinado más el robusta. Por una razón sencilla, el arábica es más dulcecito. Miren, cantidad de sucrosa que tiene, y está marcado el morado, vean, ¿ya? La cantidad de sucrosa que tiene la arábica es prácticamente el doble o el triple del que tiene el robusta. El resto de aminoácidos son iguales, y esto le da el sabor dulzón que tiene la arábica versus el sabor ese como seco que tiene el robusta. No es para decirles que todo se vuelva arábica, no, es que explicándoles las diferencias que hay entre el uno y el otro. Miremos aquí esto, ácidos grasos. Después, ustedes cada vez que producen un café, ¿ya?, encuentran que tiene un sabor como grasosito, como oleoso, ¿sí? Le queda un sabor como de grasa en la boca. Y es esto, ácido palmítico, ácido linoleico. Y la manera para detectarlo, pues uno encuentra que es prácticamente la misma en los distintos tipos de café. De manera pues de que esa grasita, ese sabor grasoso, se lo dan todos estos, pero fundamentalmente el palmítico y el linoleico, que son los ácidos grasos. Pero les había hablado de otra serie de lípidos, acuérdense, de serie de grasas, ¿sí? Y estos que tienen, nosotros los llamamos triglicéridos. Todo el mundo se preocupa, porque se me incrementaron los triglicéridos en la sangre, y a todos mis colegas les pegan unas asustadas brutales. Se les subieron los triglicéridos y todo el mundo dice, me voy a morir de infarto mañana, punto. Entonces resulta que hay aquí, dentro de los triglicéridos, estos, y se llaman tri porque hay 3 paticas ahí, y estos son ácidos grasos, entonces se llaman gliceros. Esto es glicerol, y estos son 3 paticas del glicerol con ácidos grasos. Se llaman ésteres porque se pegan las 2 moléculas del ácido linoleico o del palmítico, los que les mostré allá atrás, me devuelve el anterior. Estos son los que son los precursores, no, aquí. Estos son los precursores, ¿sí?, el linoleico y el palmítico, y ahora sí, que entre otras cosas producen estas moléculas que son fundamentales, porque de ahí se derivan estas 2 sustancias que se denominan cafestol y caweol. Y resulta que el caweol es el que hace que sea, es un líquido volátil. Les dije, hay que entender que todavía nos falta por comprender más, porque hay moléculas que son muy volátiles, y el caweol es el que le da el aroma fundamentalmente al café. El caweol, que está en mayor concentración en arábica que en el robusta, de manera riqueza. Tanto así que uno puede saber cuando mezclan los cafés arábica y robusta, ya sabiendo cuál es la concentración base de cafestol y de caweol de cada uno de ellos, uno puede, que si encontró un poquito más de caweol en la mezcla esa que le venden a uno en Nueva York, entonces uno puede decir, fue que le echaron un poco más del salvadoreño o del colombiano, como para ponerlo, como llaman blend, para suavizarlo. Mire que todo esto tiene una explicación, y una explicación química muy clara y muy nítida. Pero luego hablaremos no solamente del aroma, sino la importancia que tiene desde el punto de vista de la prevención de la carcinogénesis estas 2 moléculas, que sí que son importantes. De manera pues de que sigamos con el conocimiento del café. El café, todo el mundo habla del café con la cafeína. Pues claro que tienen que hablar del café con la cafeína, por una sencilla razón, porque tiene muchísima cafeína. Noten ustedes que tiene prácticamente 9.000 miligramos por kilo, o sea, 9 gramos de cafeína por kilo. Valga la pena mencionar que la cafeína fue descubierta en 1843, para que ustedes sepan. Es decir, es una molécula y una sustancia con la cual se ha venido trabajando desde hace casi 200 años. La cafeína fue de las primeras moléculas bien caracterizadas desde el punto de vista de la química. De manera pues de que, si ustedes miran, la cafeína tiene prácticamente una doble concentración en robusta que en arábica. Pero no solamente este tipo que nosotros llamamos alcaloides de la purina, no se graben eso, sino que digamos que moléculas relacionadas con la cafeína. Ustedes ven muy bien cómo el café contiene también teofilina, y como en robusta hay mucha más teofilina. De manera que cuando la gente llega y le pregunta a uno, oiga, mire que tengo un muchachito con un ataque asmático, y uno le dice, dele café, resulta que la teofilina es un broncodilatador, ya, así de sencillo, café.
dele café al chino, dele café al mocoso, que tiene una gran cantidad de teofilina y tiene también, entre otras cosas, teobromina. Noten ustedes estas dos sustancias que son broncodilatadoras y que son utilizadas enormemente en los procesos asmáticos, de manera que miren que todo esto tiene una razón de ser. Pero veremos más adelante, justo al final, es para darle importancia a las otras moléculas. La cafeína tiene la capacidad de estimular el sistema nervioso central, de manera pues de que, digamos nada más, así brevemente, para no dejarla por fuera, que la cafeína es el elemento estimulante. Miraremos más adelante cuáles son los mecanismos para estimular el sistema nervioso central. De manera pues de que aquí, dentro de este tipo de moléculas que se llaman purinas, ya resulta que está la cafeína, la teobromina y la teofilina. Entonces, este es un estimulante y este es un broncodilatador, una sustancia que actúa sobre el músculo liso. De manera pues de que noten ustedes que el café no es cafeína, tiene todo lo que les acabo de mencionar y muchísimo más. Ahora bien, resulta que hay unos mitos establecidos alrededor del café y la gente llega y dice, es que resulta que yo no puedo tomar café, voy a tomar té, ¿ya? Y le dicen a uno, mire, ¿sabe qué? Mi mujer es una de ellas, no le ha podido convencer de que está más equivocada que nada. Definitivamente sucede que le dice uno, mire, es que en una taza de té hay la mitad de la cafeína que tiene en una taza de café. Y es cierto, si usted mira la cantidad de cafeína que hay en una taza de café, que es la mitad en una taza de té, que es la mitad de la que hay en una taza de café. La mitad, prácticamente la mitad. De manera pues de que usted, si se toma una taza de té o se toma 2 tazas de té, se está tomando una taza de café. Pero peor todavía, los que les gustan las colas, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la cola romana, etcétera, etcétera, lo que quiera que sea. Bueno, hay algunas colas que son espectaculares, pero bueno. No puedo cambiar, ¿no, Ricardo? Vale. De manera pues de que sucede, entre otras cosas, que a la gente que le gustan las bebidas colas, ¿sí? Hay que recordarles, entre otras cosas, que por cada 150 mililitros, miren ustedes, por cada 150 mililitros, o sea, una tacita baja de café, y tomando la misma proporción de bebida cola, esta gente se está tomando 16 miligramos de cafeína. Pero uno no se toma una tazadita de Coca-Cola, uno se toma la Coca-Cola entera o la Pepsi-Cola entera, que tiene 5 veces, puesto que tiene 750 mililitros, tiene 5 veces la cantidad de cafeína, o sea que se está tomando la misma cantidad de cafeína que se está tomando en una taza de café. A mí me fascina, entre otras cosas, encontrar la cantidad de mitos que hay alrededor del café. Dicen, no, yo no voy a tomar café, yo me voy a tomar una Coca-Cola, me voy a tomar una Pepsi-Cola, me voy a tomar una cola romana. Y mentiras, que se están tomando la misma cantidad de cafeína que se están tomando en una taza de café. De manera pues de que al que les vaya a decir a ustedes eso, dígale, por favor, mire, ya, se están tomando la misma cantidad de café. Además, esto es científicamente hecho, esto no son cifras así que se me ocurrieron de buenas a primeras. Miremos algunas de las cualidades organolépticas del café, además del aroma, que les dije que depende del cafestol y del caweol, fundamentalmente del caweol en arábica. Miremos algunas cualidades organolépticas también del café. Ustedes saben muy bien que el café sabe muchas veces a avinagrado, y es que el que produce el sabor avinagrado del vinagre mismo es el ácido acético, de manera pues de que el proceso de degradación de la glucosa, de la sucrosa y de la fructosa termina en una molécula que se llama ácido acético. Ese vinagre que ustedes echan es puro ácido acético puro, de manera pues de que ese sabor así como avinagrado que le encuentran ustedes al café es por el ácido acético. Pero también tienen ustedes un sabor un poco ácido del café, es por el ácido cítrico, o sea, el del limón. De manera pues de que esa vitamina C que la gente se toma es ácido cítrico, pero en polvo, ¿ya? Y es la cantidad de café que usted tiene acá en el ácido cítrico, en media taza de café, es el equivalente de agarrar un limón común y corriente, partirlo en 10 partes y exprimir esa 10ª parte dentro de la taza de café.
Por esas razones que el café les sabe a ustedes a ácido. Pero también hay una molécula volátil que se llama ácido quinímico y otro que se llama ácido quinidínico. Esa es volátil. Y entonces sucede, entre otras cosas, que el sabor herrumbroso que tiene el café, algo así como cuando usted se está tomando una cosa que ha sido pasada por hierro, tiene un sabor como terroso. El café se debe justamente al contenido de ácido quinímico y de ácido quinidínico. Miren, esto, el sabor avinagrado, el sabor ácido y el sabor terroso que tiene el café es consecuencia de la presencia de esas moléculas. Pero miremos otras cualidades más que tiene el café. El café tiene, por ejemplo, tiene minerales, como les dije al puro principio, en muy buena cantidad. Es un suministro estupendo de potasio, miren, y es un suministro estupendo también de calcio, y aquí se me quedó meter la cantidad de manganeso que tiene también el café, que es un suministrador de manganeso espectacular. No supe por qué, debió haber sido que por haber hecho algunas veces una diapositiva que otra en la carrera, se me quedó eso. Me acordé que el café contiene potasio, recuerden. Ahora, pero una cosa, la gente cuando suda porque está haciendo ejercicio o porque está corriendo o por cualquier otra razón, pierde agua. La gente cuando suda o cuando transpira o cuando está respirando muy fuertemente, y tengo aquí un excelente pediatra de Nueva York, que es colega nuestro, ya, entre otras cosas, lo que la gente perdemos no es líquidos, perdemos son los minerales. Entonces lo que toca reemplazarle a la gente siempre no es el agua, son los minerales que pierden. Y voy a darles un ejemplo: cuando ustedes estén sudando, la piel, verán que es salada, chúpensela, es salada. Ahí lo que usted sudó se le evaporó el agua, pero le quedaron las sales que no se evaporan. De manera que cuando la gente se deshidrata, en esencia no es que pierda agua, pierde son las sales. Y eso es lo que uno puede reemplazar. Muy bien, no le den agua, denle café, por la sencilla circunstancia de que el café le está dando las sales que la persona está perdiendo. Y de manera pues de que eso es una de las partes que les quería mostrar con respecto de eso. Ya mostrados hacía muy vuelo el pájaro, pero muy vuelo el pájaro, porque podíamos devorarnos aquí hasta las 9, 10 de la noche. Porque son, como les dije, hay por lo menos 600 moléculas de las cuales yo les podría hablar, bueno, no en profundidad, pero sí al menos teniendo una idea aproximada de qué pasa. Pero como no se trata de eso, sino dejarles así un pincelazo pues, de lo que es el café y sus cualidades, características químicas y sus cualidades desde el punto de vista biológico y su función en la salud, déjenme comenzar a desmontar mitos, por favor. Y es que yo le decía anoche a Néstor, le decía a Sergio, le decía a Ricardo, le dije, ¿cómo se dejaron ustedes coger tanto vuelo? ¿Cómo se dejaron coger tanto vuelo? ¿Por qué dejaron que prendiera tanto la idea de que el café tenía efectos deletéreos para la salud? Solo ahora, como decimos nosotros, los cafeteros están pellizcando, están despertando, ¿no? Esto debieron haberlo peleado hace rato. Miremos algunas de los mitos que hay alrededor del café. Uno de los mitos es que tiene influencia sobre la tensión arterial. Entonces, si alguien tiene algún tipo de hipertensión, no tome café, le dicen a uno, porque se revienta, punto. Así de sencilla la historia. Mentiras. Estos estudios fueron hechos y están publicados en algunas de las principales revistas científicas más serias. Aquí está mi colega que sabe muy bien de eso, varios colegas. Le dieron, entre otras cosas, a beber, imagínense ustedes, lo que son 4 tazadas de café, de un solo tortazo, venga para acá. Agarraron los norteamericanos, que son unos templados para experimentar con los seres humanos. Agarraron a unos cuantos de los soldados del ejército, menos mal eran de su ejército, sí. Bueno, yo no tengo nada contra nadie, por favor. Lo hago de broma, pero no tengo ningún sentimiento contra nadie, porque creo que todo ser humano significa todo. Pero lo hago por broma, realmente. Agarraron a un grupo de soldados relativamente grande, ¿sí? Y les enchufaron, como digo yo, 4 tazas de café, pero de las grandes. ¿Sí? Y miraron a ver cuál era el efecto de el subir de la administración de 4 tazas de café. Nadie se toma más de una taza inmediatamente. 2, ya, yo creo que uno se rebota, pero a 4 pobres soldaditos, yo creo que esos debieron de haber pues
tensión arterial se le subió a eso. Mi conclusión es consecuencia del pánico de estarse tomando la cantidad de café. Mire, se subió, si esta es la tensión arterial, la línea base de lo que se llama la presión sistólica. Recuerden ustedes que el corazón hace glup, dup, ¿ya? Entonces, la sistólica es esta, y la diastólica es la que se relaja. Glup, 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 glup. Esa es justamente la característica de la contracción del corazón. Entonces, en la sistólica, miren, 116 milímetros de mercurio, la media. Pero a los que se tomaron el café, se les subió 2 milímetros, 2, a 118. Y eso, entre otras cosas, ¿sí? Acá, a los que tomaron café, punto. 2 milímetros, de 116 la media a 118. De manera que no tiene ningún impacto desde el punto de vista de la tensión arterial en la sistólica. En la diastólica, que es la dup, 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 dup. ¿Recuerdan eso ustedes? En la diastólica, lo que hubo fue simple y llanamente una disminución en 5 milímetros de mercurio. No hay más. Entonces, lo máximo que puede suceder cuando usted se pega 4 tazas de café, que yo he visto a alguna gente que se la hacen cuando están borrachos, pero papás los despiertan, entre otras cosas, es que se le suben 2 milímetros o se le baja 5 milímetros de mercurio. Recuerden ustedes que la presión arterial promedia es 110 o 116 y 80. Entonces 110, 80. Bueno, de que el café no tiene ningún impacto sobre la presión arterial. Ninguno es ninguno. Otro mito que se estableció con respecto al café, y dijeron, es que el café induce la enfermedad cardiovascular, alias el infarto del miocardio. Punto. Es así de sencillo. Dijeron que el café está asociado con el infarto del miocardio, está asociado con la hipertensión y está asociado también con el infarto del miocardio. El colega mío sabe acá que esta es la revista científica más seria de medicina de todos los tiempos, que se llama el New England Journal of Medicine. Es una revista en donde el que pasa, mejor dicho, eso de una vez puede estar coronado, entre otras cosas. Y muestran, entre otras cosas, cómo hay enfermedad cardiovascular en aquellos individuos mayores de 60 años o menores de 60 años y su asociación con la ingesta de café. Los que no toman nada de café y los que toman más de 4 tazas de café al día, la misma vaina, está lo mismo. Entonces no hay mayor enfermedad cardiovascular en individuos o menores de 60 años como yo, o mayores de 60 años como Ricardo. No me puede que esas son las cosas que se estudian. No me puede que el asunto es ese. Miren ustedes, no hay los que no toman café, los que toman más tazas de café. Noten ustedes cómo la incidencia de enfermedad cardiovascular en los individuos es idéntica. Esto es una línea plana, ¿ok? Una cosa que muestra como claramente no hay ningún tipo de problema. Pero también dijeron, bueno, resulta que desde el punto de vista de infarto del miocardio, vamos a mirar no solamente cardiovascular, sino infarto del miocardio. Vamos a mirar infarto del miocardio. Pues bueno, ustedes le pueden decir a la gente de todo el mundo que se hicieron estudios con 143,000 personas de todas partes del mundo, y les voy a mostrar, porque esto es un resumen de varios artículos. Ustedes pueden ver aquí cómo el estudio se hizo con 34,000 individuos que se siguieron por 6 años. Miren, y aquellos que tomaron menos de 1 taza al día y aquellos que tomaron más de 1 taza al día. En el Japón, miren, estos son californianos, para que no venga a haber ninguna variabilidad genética, entonces que resulta que sí funciona bien en los californianos, pero funciona mal en los japoneses, y que sí funciona, gracias a ti, muy amable, y que sí funciona muy bien en los californianos y en los japoneses, pero no en los noruegos, porque son de distintas características genéticas. No, miren ustedes, entre otras cosas, como con 43,000 noruegos, la misma cosa. Miren ustedes cómo 143,000 personas fueron involucradas en este tipo de estudios, y no es un solo estudio, son cientos de estudios que muestran que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver el café desde el punto de vista del infarto del miocardio. Más, es que quería simplemente aburrirlos con eso, ¿sí? Desde el punto de vista de más artículos. Mire, vea, esto no es uno solo de los
individuos a quienes lo pusieron que estudiaran 20.000, 30.000, 7.000, 9.000, 10.000, no nada, es que le dijeron a todos, vayan ustedes y estudien todo esto y miren a ver qué impacto tiene el café desde el punto de vista. Pero miremoslo ahora desde el infarto del miocardio no fatal, es decir, aquel en donde usted sale, ¿ya? Ese es el infarto del miocardio. Da lo mismo si usted no se toma una taza de café al día o si se toma más de 7. Igualito, muestra entre otras cosas que si usted ajusta por edad, es decir, parea a los individuos que toman café y a los que no toman café, entonces aquí vienen los que toman café de 60 a 65 años versus los que no toman café de 60 a 65 años. Eso es lo que quiere decir parear desde el punto de vista de nuestro lenguaje en epidemiología. Cuando se parean, para que no haya comparar individuos que tienen 25 años versus individuos que tienen 70. Entonces uno hace grupos. Aquí están los de 65 años que toman café, aquí están los de 65 años que no toman café, aquí están los de 25 años que no toman café, aquí están los de 25 años que sí toman café. Eso es lo que se parea. Y entonces se mira la incidencia de enfermedad, es decir, de infarto del miocardio, desde, no fatal, desde el punto de vista de si se tomaron una taza, se tomaron 2 tazas, no se tomaron ni una, se tomaron 7, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hace desde el punto de vista científico, de manera pues de que no hay sesgos, y eso es lo que uno puede encontrar. Miremos la enfermedad coronaria que induce a muerte. Ya la misma historia, no hay ninguna diferencia entre si usted no se toma nada de café o si se toma más de 7 tazas de café al día. La mortalidad total por enfermedades coronarias o enfermedades cardíacas, en plural, no estoy hablando solamente de la coronaria, estoy hablando de otros tipos de enfermedad coronaria, ustedes pueden ver que en total es idéntica. En consecuencia, el café no tiene ningún problema desde el punto de vista del infarto del miocardio, no hay ningún. Otro mito que les vendieron, bastante bien vendido, mejor dicho, les vendieron la moto vuelta a nada, así de sencillo, y todo el mundo nos fuimos creyendo paulatinamente esa historia. Pues miremos entonces a qué se debe. Miremos estos componentes que les había mencionado, recuérdense, de los ácidos clorogénicos. Los ácidos clorogénicos que son derivados, todos ellos justamente de moléculas del café. Se llaman ácido clorogénico este y este, a ver, ¿de dónde provendrá? Si se llama dicafeoil quinínico. De manera que estas son sustancias que miraremos más adelante. Son moléculas que son como los basureritos del organismo. Entonces se generan muchas, durante el proceso de crecimiento de las células, se generan muchas basuras, muchos detritus que son dañinos, son tóxicos. ¿Qué tal ustedes en su casa manteniendo todo el tiempo la basura? Se intoxican, se mueren todos, absolutamente todos. Pues bueno, hay moléculas que actúan como los basureritos, esos nosotros en inglés lo llamamos scavengers, ¿sí? Es decir, son como, la verdad que no sabría cómo se traduce. De manera de que esos son estas moléculas derivadas de la cafeína, ácido clorogénico, ácido de cafeoil quinínico y feruloil quinínico. Entonces son ácidos. Vale la pena mencionar una cosa, que hay una parte de la molécula aquí que está relacionada con la quina. Y resulta que en estos días un colega sacó, me preguntó, me dijo, óigame doctor Patarro, yo quiero decirle que aquí hay muy poca malaria en El Salvador, pero los pacientes que me llegan, yo les doy café en buena calidad. Le dije yo, uy, ¿y eso por qué? Cuando hice yo la pregunta, ¿eso por qué? Yo mismo me la respondí, le dije, tiene toda la razón. Es que el café contiene derivados de la quinina, como es esto, miren, ácido quinínico y todos estos que cuando entran en el organismo se procesan y se libera la molécula de quinina. Le dije, oiga hermano, no lo diga duro porque me quita el negocio. Si no se me soba la vacuna en la malaria, le cuento, ¿sí? De manera pues que ahí tiene la razón por la cual este ácido químico, quinídico, feruloil quinínico, ¿sí? Son los ácidos que, como les decía antes, le dan ese sabor terroso, herrumbroso, por eso se le llaman feruloil quinínico. ¿Me siguen en la idea? ¿Los estoy aburriendo con muchas moléculas? ¿No? Listo. De manera, estos son los que hacen recogen la basurita del organismo
que se llaman radicales libres. Esos radicales libres son moléculas que se van liberando, haga de cuenta, los malolientes cuando se están dañando y descomponiendo las sustancias que ustedes producen en sus casas. Esos malolientes, aquí nosotros los llamamos radicales libres. Entonces hay moléculas que son como los aspersores, esos que uno echa para que no huela feo, que le retiran el olor horroroso, y entonces esas son las moléculas que le acabo de presentar. Ahora bien, desde el punto de vista de otro mito que hay con respecto al café, es que el café estaba asociado con el desarrollo de cáncer pancreático. Pues bueno, se hicieron también estudios enormemente grandes y se encontró que no importa si usted se toma 1, 2, menos de 3 tazas de café al mes, póngale color, eso no es nada, eso no es ni gota diaria prácticamente. De manera pues de que no hay ninguna asociación entre el consumo de café, ¿sí? Y noten ustedes que los números son grandes de gentes que participaron en estos estudios. Les estoy mostrando nada más que un solo estudio reportado en el European Journal of Cancer Prevention en el año 2000, de manera que no tiene ninguna asociación con el desarrollo de cáncer de páncreas el consumo de café. Como les digo, les vendieron una serie de ideas a la sociedad totalmente erróneas. No tiene nada que ver en la hipertensión, no tiene nada que ver en el infarto del miocardio, no tiene que ver nada en el páncreas, en el cáncer pancreático, etcétera, etcétera. Y no lo digo yo. Les estoy mostrando los trabajos científicos desarrollados por otros grupos para que no se piense que hay un sesgo de mi parte. Ahora bien, miremos otro aspecto que es muy importante. Miremos ahora lo positivo. Podría hablarles de lo negativo, pero como no se trata de decir no es, porque si no se nos vuelve ad infinitum. Miremos lo positivo del café. Y miremos, entre otras cosas, que el café está muy asociado con el desarrollo en menor proporción y en menor intensidad y más tardío de la enfermedad de Parkinson. Ustedes saben que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, se le degeneran a uno una serie de células nerviosas en el cerebro que se llaman de la sustancia negra, porque son negras, es así de sencillo, ¿no? Eso no tiene más vuelta de hojas, se llama sustancia negra porque las células ahí son negras, ¿ya? Y esto es una enfermedad que se caracteriza porque la gente, ustedes han visto los Parkinson, ¿sí? La gente tiene dificultad de un movimiento, es lo que llaman bradykinesia, un movimiento, ¿ya? Tienen lo que se llama tremor, gente que, como el Papa, noten ustedes que el Papa, la mano derecha, la anterior, le temblaba, y eso es lo que se denomina tremor, ¿ya? Pero eso también es gente que camina prácticamente así, ¿ya? Ese es el Parkinson, ¿ya? Y con temblor en la mano, cualquiera de las dos da igual. De manera de que en las personas como yo, mayores de 55, la probabilidad de desarrollar enfermedad de Parkinson, la probabilidad o la incidencia del Parkinson es del 1%, mientras que en aquellos 65 años es del 3%. Bueno, si usted es una persona que toma café, usted tiene 5 veces menor posibilidad de desarrollo de enfermedad de Parkinson, 5 veces menos posibilidad de desarrollo de Parkinson. Y también eso se debe como consecuencia a que la cafeína inhibe estos antagonistas del receptor, de este receptor. No quiero entrar en la parte científica básica, me disculpan, ya lo hice con los colegas médicos en una oportunidad, y sabiendo que ustedes, la mayoría son cafeteros, pues hombre, yo no quiero entrar en esto para poderles dar el marco conceptual, el panorama global de todo el proceso de los aspectos positivos del cáncer. Se sabe sí que es un antagonista la cafeína de este receptor que se denomina adenosina A2, de manera pues de que esa es la razón. Pero si miramos desde el punto de vista estadístico, hay otro aspecto muy importante del consumo del café y su asociación con la enfermedad de Parkinson. Si aquí tenemos la gente que toma café, y aquí tenemos los que nunca han tomado café, la edad promedio de aparición de la enfermedad de Parkinson es más o menos 68 años. Pero si usted mira los que siempre han tomado café, la edad promedio de aparición de la enfermedad de Parkinson es 75 años. De manera que no solamente reduce el riesgo, sino que también reduce el tiempo de aparición.
Es decir, hay un postergamiento en el proceso de aparición de la enfermedad de Parkinson. Y era lo que hablaba yo con alguna amiga, como es Francesca o con Ricardo, decir, si a uno ya le aparece Parkinson, comienza a aparecerle Parkinson a los 75 años, ya qué diablos, qué carajo, ya. Pero si le aparece a los 67, 68, pues todavía tiene mucha posibilidad de vida por delante, y en definitiva eso se lo ayuda el consumo de las 4 tacitas de café, sin lugar a dudas. Miremoslo desde el punto de vista ya de números. Los estudios que se hicieron justamente, el Journal of the American Medical Association, que como les decía es de las journal series, de las revistas científicas serias. Noten ustedes, entre otras cosas, aquí aquellos que toman café y el desarrollo de enfermedad de Parkinson. Pues quiero decirles, entre otras cosas, que entre más café vaya tomando usted, llegando hasta las 4 a 6 tazas de café al día, la probabilidad de desarrollar enfermedad de Parkinson es mucho menor. Y esto es estadísticamente muy significativo. Les dije también, entre otras cosas, que que la cafeína se encuentra también en otras bebidas que no son el café, como el té. Entonces dijeron, vamos a ver si esto está asociado con la cafeína. Y se pusieron a mirar la aparición, ¿sí?, de enfermedad de Parkinson en aquellos que toman bebidas que contengan café, pero que no sean café, como el té. Y entonces encontraron, vuelve y juega, el mismo fenómeno, que la gente que desarrolla enfermedad de Parkinson que la gente que toma té, para darle el ejemplo concreto, ya desarrollan la enfermedad de Parkinson, no solamente mucho más tardío, sino una proporción mucho menor. De manera pues de que uno podría aludir en parte que está asociado con el consumo de cafeína, que está presente en el café, o que está asociado o que está presente también en aquellas bebidas que contienen cafeína, que no son café, como el té, como les decía antes. Miremoslos allí, entre otras cosas, lo siguiente: aquellos que toman café, ¿sí?, y enfermedad de Parkinson, más de 5 tazas al día, la probabilidad es inferior, ya aquí, al 0.001, es decir, al 1 por 1000, ¿ya? De manera que es eso. Lo mismo pasa con los que toman té, pero si traje a colación esto, es porque resulta que a mí no me gusta el vino, me gusta el café. El vino también, porque tiene las mismas sustancias que se llaman ácidos clorogénicos, de manera pues de que todos esos basureritos, esos que recogen la basura, ¿sí?, que se denominan scavengers, ¿sí? ¿Cómo traducirías tú scavenger? ¿Cómo traducirías tú scavenger al español? ¿Qué? Buenísimo, carroñero, gracias, es eso, carroñero, scavenger es carroñero, gracias, no lo había encontrado. Scavengers, carroñeros, gracias. No te voy a dar el crédito, pero me acordaré de ti, de manera pues de que esas sustancias que son scavengers, carroñeras, ¿sí?, son las que median ese proceso de neutralización de esa basurita que se genera en el proceso del crecimiento metabólico de las células, que se denominan radicales libres. Esas basuras las remueven estos carroñeros. Otro estudio en el Journal of American Medical Association, esta es el índice acumulativo de gente que viene desarrollando enfermedad de Parkinson cuando no toma café. Y esto, noten ustedes cómo va yéndose de para abajo en la misma medida en que toma más cantidad de café. Estos no son tazas, sino onzas, por favor, no vayan a equivocar, ¿sí? Eso no quiere decir que tenga que tomar 24 tazas de café ya al día para que no le dé nada. Y esto ya son en miligramos por cada 100 centímetros cúbicos, de manera pues de que va mostrando cómo hay una relación directa entre el consumo de café y la disminución del riesgo, probabilidad de llegar a desarrollar la enfermedad de Parkinson. Como les decía antes, esto es como consecuencia justamente de que es inactiva a este receptor que se denomina, la cafeína lo inactiva, que se denomina adenosina alfa 2, de manera que si se le da adenosina, si se le da cafeína a una rata en general, entre otras, lo que se encuentra es que este receptor es inactivado justamente como consecuencia de la cafeína, y esto es justamente lo que hace que no se vaya dando paulatinamente el proceso de destrucción de las células de la sustancia negra, que es la que va a conducir
a la enfermedad de Parkinson. De manera de que esto es absolutamente real, pero es mucho más marcado en los varones que en las mujeres. De manera de que hay un componente fundamental ahí que está ligado al sexo, en donde es totalmente cierto lo que les estoy diciendo, bien fuerte, bien potente en los varones, pero mucho menos en las mujeres. Y recuerden ustedes que la enfermedad de Parkinson es fundamentalmente de característica masculina, de manera de que es algo que hay que tener en cuenta. Siguiente. Y la siguiente, pasemos a esta. Queremos saber qué otros efectos positivos tiene el café. Dentro de los efectos positivos que tiene el café está en la enfermedad hepática. Por ejemplo, a nivel de la cirrosis hepática. Se sabe que el consumo de café disminuye en 5 veces, o sea, a un 20%, las cirrosis hepáticas, que aún las causadas por las enfermedades virales de tipo hepatitis tienen justamente por aquel fenómeno que les decía. En el proceso de la infección hepática, como consecuencia del virus de la hepatitis, se van a morir algunas células, se van a liberar esos radicales, y esas sustancias carroñeras justamente remueven esos radicales e impiden que se mueran más células, perpetuando el daño. Algunos amigos míos, como aquel que está aquí derecho, y yo, justamente, nos gusta tomarnos nuestros traguitos, y resulta que el traguito es justamente acá un causante, lo sabemos todos muy bien, de cirrosis hepática. Pues bueno, sucede que el etanol, o sea, el alcohol, tiene propiedades oxidantes, y aquí hay una molécula que se llama citocromo P450, ¿sí?, que es el que hace la transformación del etanol hacia el acetaldehído. Lo que es dañino es el acetaldehído, no el etanol. Entonces, el carroñeros, esos de los cuales les hablaba, lo que hacen es que inhiben estas acciones del citocromo P450. De manera que nosotros sabemos ya bien cómo son los mecanismos a través de los cuales el café está protegiendo contra el daño hepático a un nivel eminentemente molecular. Siguiente, por favor. Pero también hay otra cosa. Resulta que la cafeína, ¿sí?, es una molécula que se acompleja, es decir, se amalgama con las sales biliares, y al amalgamarse con las sales biliares las vuelve más solubles, y al amalgamarse y así solubles impide que se le formen cálculos biliares. Mire otra propiedad que ustedes no conocían del café, que el individuo que toma café tiene justamente mucha menor probabilidad de llegar a desarrollar, aquí ven ustedes, ¿sí?, de llegar a desarrollar cálculos biliares, como pueden encontrar acá. Si usted toma café descafeinado, pues como que se le perdió, lo cual implica que lo que está moviendo ahí la formación de la amalgama esa con las sales biliares es la cafeína. ¿De qué es eso? No estoy diciendo que no tomen el otro, sino que estamos mirándolo desde este punto de vista. Y mirando la del té, pues no es tanta la cantidad, como les decía, que contiene el té, como para que pueda llegar en ese momento a tener un efecto sobre las estabilidades. Este artículo aparecido en el Journal of American Medical Association en el 99 muestra así que el riesgo de enfermedad de cálculos biliares sintomáticas declina con el incremento en la ingesta de cafeína, de manera de que hay n número de estudios que muestran los efectos benéficos del café. Dijimos enfermedad de Parkinson, dijimos cirrosis hepática, dijimos cálculos biliares, para no mencionar sino unos pocos. Miremos entonces más, esta es la misma, desde el punto de vista de la formación de cálculos biliares. Y eso es que a nuestras célebres moléculas cafestol y caweol, las que le dan el aroma, son las que median la protección justamente del daño hepático. ¿Recuerdan que les dije la del cafestol y el caweol? Pues bueno, esas son las que justamente incrementan la concentración de una enzima que se llama glutatión reductasa y glutamilcisteín sintetasa, que están aquí, y obviamente esas son las que protegen el hígado al hacer, entre otras cosas, la activación de los carroñeros. ¿Qué es eso? Siguiente, por favor. Pero bueno, ahí no para la historia del café. La historia del café es que también se ha encontrado que está asociado con la protección para el cáncer de colon en unas 5 a 7 veces. Ahí sí no sé cuál sea el mecanismo. La verdad es que se ha postulado que es debido a las actividades antioxidantes de estos ácidos que les dije clorogénicos,
cafeico, cinámico, ferrúlico o los derivados de la purina, pero esto no está totalmente esclarecido. Se sabe que hay una protección para el desarrollo de cáncer de colon entre 5 y 7 veces con aquellos individuos que toman café versus aquellos que no los toman, Y eso sucede en distintas etnias. Sucede, por ejemplo, más que todo en los individuos del norte de Europa. Y miren que no es el número de casos detectados y el número de personas estudiadas es enormemente grande. Eso no fue que agarraron 5 o 6 casos de cáncer de colon y los compararon con otros 5 o 6 casos. Son 1921, 1808, y aquí muestra que esto es estadísticamente significativo, muy grande. En 3 estudios de los Estados Unidos que no fueron del todo analizados, porque pudieron haber estudiado, mezclaron distintas etnias, mezclaron justamente hispánicos junto con caucásicos, con todas las cosas, en esencia con negros, entonces no hubo una muy buena disección de ese estudio, de manera pues de que es la razón por la cual toca tomarlo con cuidado. Pero en los otros casos sí muestran que en los del norte de Europa, en los del sur de Europa, en los asiáticos, en esencia la capacidad de proteger contra el desarrollo de cáncer colonorrectal es altísima. Otra de las revistas serias desde el punto de vista científico, que es la American Journal of Epidemiology. Ahora, esas son moléculas que son de bajo peso molecular. Noten ustedes justamente que son moléculas pequeñitas, de 53, 85 daltons de peso molecular. Y esas son, recalco, aquellos carroñeros, ácidos clorogénico, cafeico y dehidrocafeico. Es muy fácil, aquí se le perdió este doble enlace que tiene acá y entonces por eso se llama dihidro, que se le perdió un hidrógeno, dihidrocafeico. Pues bueno, miremos la capacidad de carroñería, entonces voy a seguir utilizando el término, de carroñería de las distintas sustancias. La línea base la hacen siempre el ácido ascórbico o la hace la cisteína, noten ustedes de aquí. Pero noten ustedes que, por ejemplo, estos ácidos que están en el café tienen muchísima más actividad de carroñeros que los estándares. ¿Me siguen en la idea? Es decir, el estándar es el ácido ascórbico, ¿sí?, que tiene 19, ¿sí?, o el tocoferol, ¿ya? Y resulta que el ácido de cafeoilquínico o de dicafeoilquínico tiene aproximadamente 3 veces o 2 veces la capacidad de remover la basurita que la que tienen los estándares, que son esos ácidos. Ahora bien, eso se puede medir por distintos métodos. Se puede medir por el test de Crocin o por el test de Trapp. Y es que esto tiene una importancia muy grande, porque si los dos métodos totalmente distintos dan lo mismo, es que es cierto. De manera pues de que esa es la ventaja. Uno tiene como científico siempre que comprobar por 2 o 3 métodos la misma vaina. Uno tiene que buscar justamente que bueno, al menos que si no son iguales, sean proporcionalmente equivalentes. Eso es lo que tiene uno que comprobar. De manera de que no es que se utilizó un solo test para hacer el análisis, sino que se utilizaron distintos tests, distintos métodos para hacer el análisis y dio proporcionalmente igual o proporcionalmente similar el tipo de estudio, de manera de que es eso. ¿Ya? Ahora bien, esas actividades antioxidantes las median aquellos carroñeros que son los ácidos clorogénicos, que inhiben estas actividades, ¿sí?, la oxidación de la vitamina A y la epoxidación del ácido retinoico, de manera pues de que el asunto es ese. En esencia, en una célula, en el proceso de crecimiento de las células, se van produciendo todas estas basuritas, que son los que nosotros llamamos radicales libres, y que aquí vienen estas sustancias, que serían los carroñeros, que van limpiándolas, inducidos por los ácidos clorogénicos y por los ácidos estos que les contaba antes, caweol y el cafestol, de manera pues de que es eso. Miremos cómo actúa la cafeína. La cafeína inhibe estos receptores que median el intercambio en las células entre el potasio y el sodio. Y recuerden ustedes, entre otras cosas, que el café tiene una gran cantidad de potasio, de manera pues de que ayuda a que haya un nivel apropiado de potasio en la sangre para que pueda llegar hasta las células. Pero además de eso también es mediador de la relajación de los músculos lisos. Por consiguiente, esas sustancias que les mencioné, que son la teofilina y la caraxantina, son tan poderosas como la cafeína y estos son utilizadas en los ataques asmáticos. De manera pues de que esa es la razón por la cual les decía que eso que está en el café y en cantidades elevadas le sirve a usted justamente como un mecanismo para controlar
los procesos asmáticos. Para no aburrirlos mucho, porque ya veo que están algunos así podríamos concluir que las conclusiones serían que la composición del café es muy compleja, incluye más de 1000 sustancias, que no todos los componentes se conocen solamente de un 40 a un 60%. Algunos de los que han sido identificados poseen efectos fisiológicos y la cafeína es la más conocida. Para determinar los resultados experimentales en los sistemas animales, uno debe de seguir los siguientes criterios. Debe de definir qué dosis se está usando, cuál es la duración de la administración y qué características metabólicas tiene el animal. La única de la cual se conoce que produce un efecto significativo bien marcado es el de la cafeína, de manera pues de que la cafeína tiene mucha claridad desde el punto de vista de la conclusión. El metabolismo también de los distintos componentes del café es muy complejo y sus mecanismos se pueden groseramente explicar en base a 3 mecanismos. Son antagonismos de ciertos receptores, inhiben unas enzimas y movilizan el calcio. El único efecto neurológico que ha sido claramente demostrado es el incremento de la vigilancia, la gente se pone más alerta y un postergamiento en la aparición del sueño. El contenido de cafeína en el café induce una constricción de los vasos sanguíneos cerebrales. Por esta razón, están presentes muchas sustancias farmacéuticas usadas para tratar la migraña. Ustedes, punto. La cafeína también potencia los efectos analgésicos de otros medicamentos. Los individuos sanos que consuman café en cantidades moderadas no modifican para nada su función cardiovascular y, como les mostré antes, ni la tensión arterial diastólica, sistólica, definitivamente no pasa nada de eso, ¿sí? ¿Ya? Y otra de las conclusiones es que la intolerancia gástrica que se observa, que se atribuye originalmente y fundamentalmente al café, está más bien asociada a la sensibilidad individual de las personas. No se ha podido reproducir ese problema en los modelos experimentales, pero lo que sí se sabe es que si usted tiene un tipo de gastritis o usted tiene una úlcera péptica, debido a que es un estimulante del sistema, llamémoslo nervioso periférico, la cafeína, pues hombre, le induce un poco más de gastritis y un poco más de pirosis y un poco más de malestar gástrico. Pero si usted no lo tiene, el café no se lo va a inducir. ¿Me siguen en la idea? Se necesita que usted tenga un daño original básico de gastritis que le induce obviamente el proceso de la pirosis, de sensación de quemadura, de fuego a nivel gástrico, y obviamente eso se lo estimula la cafeína, pero no se lo induce la cafeína. Son dos cosas muy distintas que hay que tener muy claras. El café ejerce, como les mostré antes, un efecto colecistoquinético e incrementa la secreción del páncreas. Y acuérdense ustedes que por esta razón ya se arguyó en un momento determinado que podía tener un efecto sobre el cáncer pancreático, pero eso no es cierto. No causa ningún tipo de enfermedad respiratoria, ninguna función endocrina, ¿sí?, es modificada. Tampoco induce ningún tipo de efecto significativo sobre la función muscular y no se ha demostrado que tenga ningún tipo, para ya resumir brevemente, que ningún tipo de problema con osteoporosis, que es otro argumento que sí que le vendieron a las señoras. Uy, señora, mire que el café le va a inducir osteoporosis. Olvídense, eso no tiene ningún argumento. Podía haberles mostrado todas las diapositivas como un tiro, pero prefiero más bien hacerlo así desde este punto de resumen final. Es una buena fuente de potasio, magnesio y flúor, y el consumo induce un metabolismo energético en las 3 a 4 horas siguientes a la ingestión, pero no modifica en lo más mínimo el gasto energético. Induce, es decir, en 20 minutos se le ha subido a usted el nivel de cafeína y obviamente induce una especie de energía, de metabolismo energético, pero no incrementa el consumo del mismo. No tiene efecto dañino sobre el aparato reproductivo, que es otra de las cosas que le han vendido a la gente. Uy, señor, usted no tome tanto café que se va a quedar estéril. O a las señoras, mire señora, es que resulta que eso tiene problemas en la ovulación y cosas así de ese estilo. Pues nadie les explica que eso no es cierto para nada.
y que no tiene ningún efecto teratogénico, que es otra falsedad que han vendido, en donde, uy señora, el consumo marcado del café le va a inducir niños anómalos, a niños completamente malformados y cosas así de ese estilo. Y las señoras no toman café justamente porque le vendieron la idea que el café era teratogénico. No hay ninguno, y he analizado N número de trabajos en ese contexto, no hay ninguna, pero ninguna asociación entre consumo marcado de café y casos de anormalidades congénitas, es decir, teratogénesis, y en que tampoco desde el punto de vista de la infertilidad. No tiene ningún efecto genotóxico, es decir, no tiene ningún efecto sobre los espermatozoides, no tiene ningún efecto sobre los óvulos de ninguna índole, ¿sí? Y no tiene tampoco ningún efecto carcinogénico o mutagénico, es decir, no tiene... Habiendo usted, ¿me ponen las luces, por favor? ¿Ya? ¿Quién me pone las luces? ¿Ya? Habiendo ya prácticamente concluido esta parte de la presentación, me queda repetir justamente lo que dije al principio. Es de bien nacido ser agradecido, y por la misma razón quiero, primero que todo, agradecerles a ustedes su atención. No he visto al primero cabecear, como los tengo enfrente, ya debe haber sido entonces que les gustó y que la entendieron, lo cual me agrada enormemente, puesto que de eso se trataba. Muy agradecidos a ustedes por su atención, que ha sido una cuestión fantástica, al menos para mí, y también dar las gracias a los comunidades. Gracias. Bueno, vamos a tomarnos un poco de tiempo para responder algunas preguntas, alguna duda que ustedes hayan tenido en realidad. ¿Correcto? A ver si es claro, pero lo felicito de antemano. Muy buena, estupenda pregunta. Que, checa, tú pasas el micrófono, yo contesto desde acá. Estupenda pregunta, Ramón. ¿Ya? ¿Qué argumento daría usted para explicar que el café no causa adicción ni dependencia? Son dos cosas muy distintas, ojo, ¿ya? Que no tiene los receptores específicos para él. En cambio, para la heroína sí hay receptores específicos que se saturan rápidamente, de manera que las sustancias. Y la dependencia que existe al café es la misma que tiene Ricardo y yo, que podría ser al alcohol, es psicológica. Otra muy buena, ¿verdad? ¿Desde qué edad es recomendable darle café a los niños? Desde el añito, que era que haya hecho la pregunta, desde el año de edad, y proporcional, ¿no? Obvio que si un niñito está pesando unos 5 o 6 kilos ya al año y pico, ya, obviamente hay que guardar la proporción. Si yo peso 70 kilos, digamos 60 para que me quede fácil multiplicar por 10, y me tomo 4 tazas, pues no hay que darle una taza de café al niño porque lo pone como una moto al peladito, pues si no tiene ninguna lógica, ¿sí? Ya, la verdad que no. Es muy bueno por los broncodilatadores, la verdad que sí, la teofilina y la teobromina le están ayudando. ¿Tiene algún beneficio para la enfermedad de Alzheimer instaurada? No la tiene, absoluto, no la tiene. No, es preventivo, llamémoslo así, no es curativo. ¿Ya? Me han sugerido aplicar aminoácidos libres foliarmente, es que no sé qué es foliarmente. ¿Cómo? ¿A las hojas? ¿A las plantas? ¿Aminoácidos? Lo que pasa es que le sale carísimo, le cuento, sí, es costoso, ¿sí? ¿Ya?
¿Tiene el café algún efecto afrodisíaco? No, porque si no yo andaría a 1000. Es para decirles que tomo harto café. Es que tomo harto café, la verdad que sí. ¿Qué efecto bueno o malo tiene la movilización del calcio intracelular? No, claro, el calcio es uno de los mediadores de la comunicación intracelular y es positivo. ¿Me explico? Es decir, hay intercambio de calcio por sodio o potasio. Entonces, esos son los mediadores de la intercomunicación, de lo que hay adentro de la célula y lo que hay fuera de la célula. De manera pues, ¿qué es eso? ¿Qué relación hay entre tomar café y fumar juntos? Ah, ya, sí, claro. Ya estaba pensando yo que... Aquí dice Sergio que es una mente perversa. No, yo... Lo que pasa es que yo siempre puedo mirar las cosas por el otro lado. No hay nada, ninguna asociación, nada. Creo que es el mismo problema de dependencia. A mí me ha gustado un poquitico la psiquiatría, ¿ya? La dependencia que puede tener la gente a ciertos hábitos. Cuando yo era pelado, hacía esto, me mordía las uñas, y eso era prácticamente una dependencia, era una adicción prácticamente a morderme las uñas. Ya luego cuando me fui creciendo, volví un poquito más grande, más seguro, se me acabó la inseguridad esa y ya se me olvidó lo de las uñas. ¿Qué es eso? Si se tiene colon irritable, se puede tomar café, sí, no hay ningún inconveniente, pero ninguno, para nada, no tiene ningún inconveniente tomar café cuando se tiene colon irritable. Es más aún, si se tiene diverticulosis, que es todavía un caso peor que el colon irritable, no hay tampoco ningún tipo de problema. ¿Qué efecto tiene el café en las personas que padecemos de gota o ácido úrico? Esta es una de las preguntas que me han hecho frecuentemente, le cuento. Y lo cierto es que como ambos son derivados de la purina, de las purinas, por eso les dije alcaloides de las purinas, realmente no tiene ningún tipo de inconveniente por una razón sencilla, porque es que el mecanismo de destrucción para la generación de ácido úrico es distinto, es completamente distinto del de la generación de la cafeína o de los derivados alcaloides de las purinas. Son dos vías distintas. Una se llama normal, que es el ácido úrico, y la otra se llama salvaje, que es la de la cafeína. No tienen nada que ver el uno con el otro. Oiga, Ricardo, me gané un incremento, ¿no? Usted me puso a trabajar todo el tiempo, ¿sí? ¿Ya? El café quita el sueño, pero hay personas que se toman una taza y se van a dormir. Yo no sabía explicarlo, la verdad. Sabiendo que es un estimulante, lo cierto es que yo no tengo una explicación para esto. ¿Ya? Es estimulante. ¿Bien? No tendría una explicación. Podría especular, pero no me gusta. Hasta cuando no tenga una explicación científica, seria y sólida, no doy ninguna respuesta. Me gustaría encontrarla, pero no la tengo. La verdad es eso. Es lo opuesto, siendo un estimulante, de manera que la gente puede realmente es mantenerse en vigilia e hiperactividad con el consumo del café como consecuencia de la cafeína. Pero el fenómeno opuesto no sé cuál sea el mecanismo y no me atrevo a dar ninguna especulación porque sé que los podría sesgar y no me gusta hacerlo. ¿Me lo sostiene? Aquí acaba de decir Sergio que con estas tres últimas preguntas me he ganado el incremento de los honorarios, ¿vale? Ya, vale. ¿Qué variedades de café poseen mayor concentración de fenoles? Y puede ampliar el efecto de los fenoles a la salud. No, pero me la puedo robar quien quiera que la haga. Es muy buena pregunta. La responderé en una próxima oportunidad. ¿Sí? Se la robo, por favor. ¿Sí? La guardo. ¿Sí? Gracias. ¿Qué efecto tiene el café con los triglicéridos? Ninguno. Nada.
vimos en una de las diapositivas que no tenía ningún inconveniente desde el punto de vista de los triglicéridos. Nombre algún doctor experto en malaria en Colombia. Entonces, sí, me queda de para arriba, ¿ya? La verdad, no, sí, no, de la verdad, hay gente muy buena que trabaja en malaria desde algunos otros puntos de vista en mi país. Y desde el punto de vista de control de la malaria, el grupo de Medellín, en Antioquia, está trabajando muy bien con una serie de hongos que se llaman Bacillus thuringiensis, que se comen la larva del mosquito. Ese es un método de control y la persona que lo hace es el profesor William Rojas. Desde el punto de vista de terapia, es decir, de tratamiento, hay una serie de expertos, dentro de ellos se encuentra una doctora en Medellín también, llamada Silvia Blair. Desde el punto de vista de diagnóstico, hay el grupo de erradicación de la malaria que lo dirigía antes José Segundo Forero. Desde el punto de vista ya de control de vectores, hay otro, pero ese está localizado en Tumaco, que se llama Virgilio Olano. De manera que para cada subcapítulo hay diferentes individuos que son excelentes en ese tipo de trabajo, con muchas investigaciones muy buenas publicadas a nivel internacional. Es verdad que el café, ¿qué efecto tiene el consumo de café en las mujeres embarazadas? Ya lo dije, ninguno, absolutamente ninguno, nada, en absoluto. La única recomendación que yo haría sería, hombre, como para que no haya un paso a través de la placenta, procuren no tomarlo el día del parto. Eso es todo. No le salga el muchachito como a mí, eso es todo, pero el resto pueden tomarlo, Es verdad que el café contiene un ingrediente que impide bajar el peso corporal. Eso debe haber sido el gordito que está allí. Ninguno. Él está buscando una disculpa porque como toma café, no, entonces está queriendo decirle a la mujer que es como consecuencia del café que toma que no baja de peso. Eso es cuestión de voluntad, es aprender a cerrar el pico. A pesar de las bases científicas de que el café causa más beneficios que daños, ¿por qué los naturópatas dicen lo contrario? No lo sabía. No sé qué argumento tengan y no podría decir nada a ese respecto. Ninguno. Efecto del café sobre la enfermedad de la próstata, no tiene ningún efecto, para nada, es igual. Le mostré que en esencia tiene más bien es un efecto protector contra el desarrollo de ciertos tumores, como por ejemplo el cáncer de colon, el cáncer, inclusive la cirrosis hepática, la formación de las vesículas biliares, etcétera, etcétera. No tiene ningún efecto, ¿ya? Pero yo voy a investigarlo un poquitico más. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, gracias, muy amables. Arturo.